Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, vamos hoy a hablar brevemente, si Dios quiere, de la lección 134. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Bueno, pues en esta lección repasamos un poco lo que significa perdonar. A estas alturas, a la altura de la lección 134, cuando ya hemos pasado más de un tercio de las 365 lecciones que componen el libro de ejercicio, lógicamente ya nos debe de quedar claro lo que es el perdón verdaderamente. Y justamente lo que es el perdón verdaderamente, como se nos dice en esta lección, es que el perdón solamente es aplicable a lo ilusorio, a las ilusiones, solo a lo que no es real, solo a lo que no es verdadero, aplicamos el perdón. Es decir, el perdón es una ilusión, puesto que solamente tiene sentido en un mundo de ilusiones. El perdón nos libera de las ilusiones. El perdón nos libera de una identificación equivocada que hemos hecho con lo que no somos, que puede estar ahí cumpliendo un propósito, como herramienta, como útil, como medio de comunicación, pero esa no es nuestra naturaleza. Por lo tanto, las consecuencias de creernos ser lo que no somos, eso es lo que debemos perdonar, porque las consecuencias sobre todo es tener una percepción equivocada de nosotros mismos y por lo tanto una percepción equivocada de nuestros semejantes. En ellos vemos lo que tememos en nosotros, lo que no reconocemos en nosotros, bien de forma directa o bien de forma invertida. Es decir, bien vemos en la persona lo que reprochamos en nosotros mismos y por lo tanto exteriorizamos ese reproche en nuestros semejantes. Eso se ve en las familias, ¿no? Los padres que reprochan a sus hijos ser de tal o de cual manera, hacen ese reproche, ese ataque, porque verdaderamente esos padres se desprecian a sí mismos. Y si se desprecian a sí mismos, todo el que se desprecia a sí mismo, lógicamente ese desprecio es proyectado con respecto a todo lo que se relaciona consigo mismo. O se da la inversión a la cual aludía anteriormente. Si no, vemos al personaje que querríamos ser y lo vemos como algo que tememos. Vemos a alguien muy fuerte, ¿no? Alguien muy sabio, alguien, y pensamos que ese es un ser al que hay que adorar o al que hay que combatir. Eso le pasa a determinada... Eso pasa, por ejemplo, el feminismo, el mal llamado feminismo, puesto que no defiende generalmente a los valores femeninos, las energías femeninas, la identidad femenina, el rol femenino. No solo no lo defiende, sino que pretende destruirlo. El feminismo pretende destruir la condición femenina, el rol femenino. Y por eso vemos esas mujeres que son tan masculinas, ¿no? Que han perdido la capacidad de tener conocimiento, de tener el conocimiento de sus semejantes que tenían las mujeres de otras épocas. Las mujeres de otras épocas no son lo que pretenden hacernos ver. No hay una persona más formada que el ama de casa del pasado. El ama de casa del pasado era pedagoga porque enseñaba a sus hijos, era sastra porque hacía todo tipo de prendas con sus propias manos. No era como ahora, que vamos a la tienda y las compramos. Antiguamente, hace 2, 3, 4 siglos, la gente se hacía en sus casas su ropa.
El ama de casa era panadera, hacía incluso el pan en casa, era cocinera, era peluquera, pelaba a los hijos. El peluquero solamente existía para algunos ricachones. Para el común de las personas no se podían permitir ir a un peluquero. El ama de casa era peluquera, el ama de casa era repostera. El ama de casa sabía muchísimas profesiones. Si vivía en el pueblo, el ama de casa pues también era ganadera, era agricultora, tenía una gran formación. Hoy en día, con la paganería social que también aduce a las mujeres, al igual que ha hecho con los hombres, pues lógicamente eso lo que les hace es que perdamos la conciencia de nuestros valores, de nuestras capacidades latentes, porque ya estamos absorbidos por las obligaciones y responsabilidades que nos vienen de los compromisos sociales, familiares, laborales, a los cuales creemos que tenemos que someternos. Sobre todo con lo laboral, ¿no? Lo laboral ya os comentaba en alguna ocasión. Los abogados, los ingenieros, los que trabajan en oficinas importantes de la burocracia, eso están permanentemente, todo su foco de atención está permanentemente dirigido al contenido de su trabajo. Se desprecian a sí mismos, se esclavizan a sí mismos y a ello entregan toda su vida. Bueno, la lección 134, como comentaba, nos habla del perdón. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. El perdón se aplica a las ilusiones. La verdad no puede ser perdonada. Justamente existe el perdón porque no nos aceptamos en la verdad, porque no permitimos que la verdad nos haga libre. La verdad es lo que somos, tú eres de verdad. Por lo tanto, ser la verdad es lo natural en ti. Cualquier duda es duda sobre ti mismo. Cualquier duda es falta de aceptación de la verdad que eres. Bueno, vamos a leer el primer párrafo. El perdón es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación. Como una dádiva injustificada e inmerecida y como una total negación de la verdad. Es decir, la interpretación en el mundo que se hace del perdón es la interpretación que se hace de todos los mercadeos mundanos. En el mundo hay tiendas donde se compra, donde uno da un dinero y le dan algo a cambio. Y pensamos que la realidad de cada día es igual a eso, que es un mercadeo, es un intercambio. Entonces pensamos que el perdón viene a ser algo parecido. Una moneda para comprar algo, la gratitud, la reverencia de alguien al cual consideramos que está por debajo. Desde esta perspectiva, perdonar no puede sino verse como una extravagancia, y este curso aparenta basar la salvación sobre un capricho. Pero esta perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar puede corregirse fácilmente si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. No se te pide que perdones lo que es verdad. La verdad es el amor, la bondad, la belleza, la creatividad, la inocencia, el poder, la libertad. Eso es la verdad. Solo hay libertad en la verdad. La libertad de la plenitud, de la integridad, del que se acepta en su incondicionalidad, es la libertad del amor. Es la libertad del amor.
En el mundo se le llama libertad a lo que no es libertad, a lo que es esclavitud, a lo que es servidumbre, a lo que es dependencia, a lo que es necesidad de atacar a los opuestos para que mi vida tenga sentido. Mi vida tiene sentido porque me la paso atacando a los supuestos poderes del mundo, ¿no? Salgo con pancartas, salgo apedreo los bancos y yo ya me siento que soy algo. Pero lo único que hago es dar por saco a los vecinos, eso es lo único que hago. Los banqueros le importan un bledo que tú te indignes, que tú grites, que tú tires piedras. A los banqueros, a los multimillonarios le importan un bledo toda tu violencia. Toda tu violencia solamente perjudica a tus hermanos y hermanas que están en tu entorno inmediato. Eso es a los que tú les das por saco y nada más. Tú no fastidias ni a banqueros, ni a políticos, ni a mangantes, ni a corruptos, a nada de nadie, a nada de nadie de esas élites segregadas. Esas élites segregadas están felices porque tú eres así, porque tú estás fastidiando a la gente de tu entorno, a la gente de tu barrio sencillo. Y esas élites están felices porque tú seas así de violento. Y esto es lo que hay. Lógicamente, como esto no se acepta así, pues el violento sigue siendo violento y sigue enfadándose por lo que verdaderamente no se está enfadando. Porque se está enfadando por algo que no se reconoce en sí. No se reconoce en sí el verdadero motivo de su enfado, la verdadera razón de su enfado. Y utiliza temas de la política internacional o nacional, temas sociales, para evadirse de sí mismo y evadir de sí la responsabilidad de reconocer cuál es el problema consigo mismo. Bueno, pues se nos decía que esta distorsión de lo que significa el perdón puede ser corregida fácilmente si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. El perdón se limita tan solo a aquello que es falso, aquello que es ilusorio. Es irrelevante con respecto a todo, con respecto a las ilusiones. El perdón es una concesión que tú te haces a ti mismo. Te liberas de cuentas pendientes, te liberas de disputas que no te proveen de nada, te liberas de dependencias que simplemente son un ataque a tu propia integridad. Te libera de necesidad de culpabilizar a tu semejante, que lo único que haces con eso es guardar la fe en la culpa para ti mismo. La guardas en ellos, pero para ti. Te liberas de todo eso. El perdón es una gran concesión a ti mismo. Solamente a ti te puedes hacer esa concesión de manera natural. Una vez que te has hecho esa gran concesión, lógicamente en tu entorno se ve reflejada, se ve proyectada y se expande de esta manera los frutos de tu aceptación. Los frutos de tu aceptación es la verdad. Una vez que has perdonado las ilusiones que te impedían reconocerte en la verdad, esas ilusiones que tú mismo has concebido creyéndote que eres lo que no eres, creyéndote que eres unas herramientas, unos útiles, unos medios de comunicación que están ahí para prestarte un servicio y para que de esta forma, haciendo uso de ellas, tú puedas cumplir tu cometido, que es el de servir incondicionalmente, porque eso es la vida es servicio. En el mundo se piensa que el servicio es sometimiento, que es dar una concesión, y justamente es todo lo contrario. Tu vida está desde ti hacia afuera. Esa es la disposición de tus sentidos, porque están ahí para servir. Tus manos, tu palabra, tu mirada, esa visión oferente que todos debemos cultivar, esa visión que comunica, que comparte. Todos tus sentidos, como te decía anteriormente, están enfocados
hacia tus semejantes, hacia el exterior. Por lo tanto, ellos también dan noticia de tu naturaleza de servidor, de tu naturaleza de servidor. La verdad es la creación de Dios, y perdonar eso no tiene sentido. Todo lo que es verdad le pertenece a Dios, refleja sus leyes e irradia su amor. ¿Puede esto acaso requerir perdón? Por lo tanto, en una realidad en donde todos y todas se aceptaran en la verdad, compartieran la verdad, permitieran que la verdad les hiciera libres, el perdón no sería ni siquiera concebible. ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de pecar y es eternamente bondadoso? Bueno, pues os animo a que leáis esta lección y a que hagáis el ejercicio tan interesante que hacemos en el día de hoy. Debes practicar el perdón a lo largo del día. Siempre, permanentemente, estamos practicando el perdón. Y es una concesión que uno se hace a sí mismo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso en el mundo el que perdona, después de perdonar, se irrita con lo perdonado. Vemos, o el que pide perdón por algo, vuelve a hacer ese algo por lo cual estaba pidiendo perdón. Porque ese es el perdón ilusorio, el perdón del mercadeo. Pedimos perdón por lo que creemos que es verdad, perdonamos a lo que creemos que es verdad, y si creemos que es verdad, pues lógicamente le estamos invitando a eso que creemos que es verdad, lo estamos invitando a que suceda de nuevo. No, solo perdonamos las ilusiones. La verdad es la bondad, la integridad, la plenitud, el amor, la incondicionalidad. Eso es la verdad, la eternidad, la vida eterna. Y eso no puede ser perdonado. Al contrario, el perdón nos posibilita que nos reconozcamos en esa vida eterna. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? Esta es una importante pregunta que debemos hacernos. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? Para nosotros encontramos excusas, ¿no? De cuando hacemos algo que no nos parece correcto. Pero esas excusas no se las encontramos para nuestros semejantes. Encontramos excusas porque nos creemos dependientes de una autoridad ajena a nosotros, que a veces no es generosa con nosotros, y nosotros, por lo tanto, ya nos vemos excusados para tener una conducta egoísta, agresiva, para mentir, para engañar, para lo que fuera. Y ya vemos que el responsable de todo ello es algo ajeno a nosotros. Pero esa pseudo generosidad que tenemos con nosotros no la tenemos con nuestros semejantes. Porque no los vemos como semejantes, los vemos como extraños. Entonces ellos sí son culpables. Nosotros somos inocentes en esa falsa inocencia que necesita ver culpabilidad fuera de sí. Pero cuando los demás hacen lo que nosotros hacemos, ellos sí son culpables, porque ya no reconocemos en ellos los motivos que queremos reconocer en nosotros.
No me voy a encadenar a mí mismo de esta manera. Antes de hacer cualquier cosa, recuerda lo siguiente. Nadie es crucificado solo. Nadie es crucificado solo. Mas, por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. La vida es relación, por lo tanto, no es que no podamos entrar en el cielo solos. Es que en la vida eterna, que todo comparte, todo se da en la relación. E incluso el mundo ilusorio, el mundo formal, informa igualmente de ello. Todo se da en relación. Todo aquel que habla es porque alguien le escucha. Todo aquel que ataca es porque hay alguien que está siendo atacado. Eso pasa también en el mundo de las ilusiones, ¿no? El que ataca, por muy lícito que aparente ser ese ataque, ataca porque hay alguien que está siendo atacado, que está determinando, por lo tanto, lo que para el que ataca es importante, que en ese momento es ese mismo ataque. Es decir, el que ataca está rindiéndole un homenaje a aquel al que está atacando. Esto pasa en el mundo, ¿no? En el mundo, pues, hay personas que se sienten inferiores y odian a aquel que creen que es superior, aquel que les parece que tiene una pose de seguridad, de aceptación. A ese lo odian, lo desprecian. ¿Y qué sucede con estas personas? Pues que a consecuencia de ello sienten afecto por los que les parecen débiles. Sienten afecto por los que les parecen débiles y por lo tanto se relacionan con ellos, se juntan con ellos. Pero se van hacia ellos porque los desprecian, sienten desprecio por ellos, por eso se acercan a ellos. Sienten desprecio por ellos porque ese es el mismo desprecio que sienten por sí mismos. Entonces, paradójicamente, aquel al que odiaban verdaderamente lo están alabando, lo están ubicando en un lugar de privilegio en su subconsciente. Y aquel con el cual se juntan lo están ubicando en el infierno, en el peor de los lugares. Y por eso, como lo ven como alguien despreciable, lo ven como alguien que necesita algún tipo de ayuda. Y ellos o ellas que se desprecian a sí mismos, entonces ya creen que va a resultar más fácil que se le pueda dar ayuda a ese que se desprecia, que dársela a uno que se acepta, que es íntegro y que tiene una pose de seguridad que hace que curiosamente sea despreciado por ella o por él. Nadie es crucificado solo. Siempre nos buscamos un cómplice. Mas por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. Pero esa relación especial, esa relación dependiente puede ser santificada, dignificada, porque en la verdad todo se relaciona en el amor. Y esa es la percepción correcta, esa es la percepción de la mente recta, la que no ve nada que no sea propio de esa mente recta. Una mente recta que ve error, una mente recta que ve equivocación, una mente recta que ve maestros que promueven el engaño. Eso no es una mente recta, eso es una mente recta que está dando noticia de su falta de rectitud. Por lo tanto, no es una mente recta, una mente que está dando noticia, que está informando de su falta de rectitud. Y lógicamente los que somos testigos de esa falta de rectitud tenemos igualmente el mismo problema. Tenemos que sanar y que corregir exactamente lo mismo, porque si no, no veríamos a nadie que con una mente no recta acusara a sus semejantes y viera permanentemente error en ellos.
error en ellos, error. Esta es una palabra muy usada en este curso de milagros, ¿no? Pero fijaos lo que se nos dice en uno de los párrafos, de esta lección. Desde esta perspectiva, el perdón no es un escape. Se nos habla del perdón en el mundo, del falso perdón. Desde esta perspectiva, el perdón es simplemente una señal más de que el pecado es imperdonable, algo que en el mejor de los casos se debe ocultar, negar o llamar por otro nombre, por ejemplo, error. Nos lo está diciendo aquí claramente. Podemos llamar al pecado error y seguir teniendo fe en el pecado. De hecho, eso es lo que tendemos a hacer, ¿no? Los que estudiamos un curso de milagros. Inconscientemente lo que hacemos es llamar al pecado error, pero seguir teniendo fe en el pecado. Porque qué más da como lo llamemos, si la cosa es lo que significa esa palabra, a lo que alude. No es un error como por ejemplo se nos ponía, me parece que era Antonio Blay, no es un error de un niño pequeño que quiere dibujar una casa y no le sale bien, y entonces nos reímos, ¿no? Y no le damos ninguna importancia. Esa es la forma en la que deberíamos de ver todos los errores, pero cuando vemos un error en nuestros semejantes como algo digno de ser atacado, condenado, censurado, pues entonces seguimos con la misma fe en el pecado. No estamos viendo la inocencia de nuestros semejantes, estamos viendo su pecaminosidad. Eso es lo que estamos viendo, y aunque lo llamemos error, simplemente es una etiqueta que utilizamos porque nos conviene usarla, porque nos conviene usarla, y cree que ya nos posibilita y nos justifica en el ataque. La culpabilidad no se puede perdonar. El que es culpable no puede ser perdonado. Por lo tanto, solamente podemos reconocer su inocencia. El que es culpable siempre será culpable dentro del mundo ilusorio en el cual creemos estar. Incluso lo vemos en la justicia mundana, ¿no? En la justicia del mundo, ¿no? Cuántas veces aquí en España a un señor que ha cometido un robo en el año 2003, por ejemplo, entra en prisión en el año 2016. O sea, un señor que era drogadicto a lo mejor hace 13, 14 años y que robó a una señora el bolso en la calle, entra en prisión a los 13 o 14 años. ¿Cómo puede ser eso? Pues eso es porque se considera que él es culpable siempre. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que ha cometido un asesinato y eso ha prescrito, ¿no? Qué cosa más curiosa, ¿no? El ladrón, el pobrecillo drogadicto que roba un bolso, a los 13 o 15 años entra en prisión, y el asesino a los 20 o 25 que se descubre su crimen no va ni a juicio porque ya ha prescrito. Una cosa, la justicia del mundo, la justicia de los países, ya vemos lo absurda que es, ¿no? Bueno, pues os comentaba que en este caso, por ejemplo, del drogadicto, vemos como la fe en la culpa que se tiene, pues se aplica también desde el punto de vista de la justicia mundana. La culpabilidad no se puede perdonar, simplemente somos nosotros los que tenemos que corregir nuestra percepción equivocada y ver inocencia
donde solo hubo un error. Los que son perdonados desde la perspectiva de que sus pecados son reales son víctimas de la burla y de una doble condena en primer lugar. La suya propia por lo que creen haber hecho y en segundo lugar la de los que los perdonan. El perdón en el mundo pues sirve para que se identifique a quién es débil. El que se siente feliz porque ha sido perdonado, a ese sabemos ya que es débil, que es frágil, que es vulnerable. Y por eso podemos usarlo para atacar, para descargar de todas nuestras frustraciones, podemos usarlo. Y esto es lo que acontece en algunos hogares, por ejemplo, en donde los maltratadores maltratan a sus esposas en los hogares. Lo que hacen es usar a ellas para descargar violentamente las consecuencias de todas sus frustraciones, de toda su falta de aceptación, de toda su falta de integridad, las consecuencias de vivir en una vida engañosa, en una vida que no está conforme con la verdad. Bueno, pues esta es mi reflexión personal por el día de hoy. Muchas gracias por vuestra atención, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.